esta nueva, podríamos decir, aventura, que es el estudio quizás y la presentación de este libro de la primera carta de Corintios y claramente es muy probable que también veamos la segunda carta inmediatamente. Este es un proceso entonces que nos va a llevar a conocer un maravilloso libro, ¿cierto? Escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Esta carta, que fue aproximadamente escrita en el año 55 después de Cristo, por el apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso, ¿cierto? Quizás los que estuvieron en el libro de los Hechos pudieron o se recordarán quizás que el apóstol Pablo llega a conocer o llega a predicar a Corinto en su segundo viaje misionero. Y de hecho en el tercer viaje misionero está casi 2 años viviendo en ese lugar. Pero a raíz de eso claramente nosotros entendemos que el apóstol Pablo tenía un amor por Corinto, tenía una iglesia que él mismo había sembrado. Y lo que sucede que de alguna manera da inicio o motiva esta carta, ¿cierto? Y la segunda carta, y de hecho son 4 cartas las que escribe el apóstol Pablo a Corintios, pero 2 están desaparecidas. Lo que motiva al apóstol Pablo a escribir estas cartas es básicamente una desviación, problemas que se van a dar en Corinto una vez que el apóstol Pablo ya no está. Y vamos a hablar, ¿cierto?, de la carnalidad de la iglesia de Corinto. Era una iglesia que a nuestros ojos y en el ojo de cualquier persona que lee la escritura dice, son carnales. De hecho, el mismo apóstol le dice así. Pero esto es por qué. A ver, Corinto era una ciudad muy rica. Corinto estaba en lo que se conoce como un istmo, que es básicamente una pequeña línea que va a unir 2 franjas de tierra importantes. Y por tanto, como era una franja pequeña, por ahí debían pasar el comercio y por lo demás tenía puerto por los 2 lados. Entonces era un lugar muy comercial. Corinto era una ciudad, cierto, griega, que después claramente fue conquistada por los romanos y era un lugar donde vivía la alcurnia. Era un lugar donde vivía mucha gente de mucho dinero. Como había mucho dinero ahí, mucha gente se iba a ese lugar a vivir de la prosperidad de la ciudad de Corinto. Y como es de esperarse, en estas ciudades donde hay mucha opulencia, hay gente, sobre todo en esos tiempos, había gente muy, muy adinerada, pero por otro lado también vivía una clase esclava, obrera, ¿cierto?, que apenas le daba para vivir. Había una desigualdad importante, pero que básicamente estaban en la misma ciudad, ¿ya? Ahora bien, uno de los grandes problemas que el apóstol Pablo, con los que lidió el apóstol Pablo, fue con una corriente filosófica que algunos representantes en aquella ciudad en la cual se hicieron muy fuertes, que eran los sofistas, que eran personas, ¿cierto?, que de alguna manera eran eruditos en la filosofía, para darse a entender, pero estas personas no solamente vivían de estas exposiciones, sino que por lo demás, para la ciudad de Corinto, para la alcurnia, tener de alguna manera nexos con estos eruditos catedráticos, ¿cierto?, que tenían una capacidad, ¿cierto?, retórica impresionante. De alguna manera para ellos, relacionarse con ellos era una especie de algo que me daba estándar. Y por tanto, las familias ricas pagaban a estos hombres ¿para qué? Para que tuvieran discípulos, ¿cierto? Y de hecho ellos cobraban cuando daban sus cátedras. Esto, ¿por qué lo decimos? Porque básicamente va a ser algo que va a ser totalmente diferente a lo que va a ser el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, empieza a predicar y a mostrar su sabiduría, no de la escuela, podríamos decir, filosófica griega, sino que de la retórica hebrea, ¿cierto? Pero que de alguna manera es admirada por la gente de ahí, pero el apóstol Pablo no cobraba dinero. Y a sus seguidores tampoco les cobraba. Entonces esto marcaba una diferencia. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo se va, la iglesia de Corintios queda entonces compuesta por gente de diferentes estratos sociales y como nosotros podemos entender que en una sociedad
donde hay muchos recursos y mucha vanidad, la gente de aquel lugar va a tener mucha tendencia a esta misma vanidad. Y por tanto, lo que nosotros vamos a encontrar en la gente que componía la iglesia en Corinto era gente que realmente era muy aparentadora, era gente muy vanidosa, era gente que le gustaba el buen vivir y que nosotros vamos a ver a través de la carta que había mucha indiferencia. Era muy egoísta. Era muy centrada en sí misma y en sus propios deleites. Y esto claramente iba a transformarse en un problema. Todos hacemos esta introducción y quizás es importante que la entienda porque esto va a ser o va a servir de contexto para ir a analizar los diferentes problemas que habían en la iglesia. Porque lo que gatilla derechamente la escritura de Corintios son problemas que emanan de este problema central y era cierto entonces la vanidad y la opulencia que había en Corinto. ¿Ya? Ahora bien, nosotros vamos a ir al texto en el día de hoy y vamos a analizar los primeros versículos. Pero hoy día no vamos a hablar de ningún problema, podríamos decir, de la iglesia de Corinto. Hoy día vamos a hablar de cómo el apóstol Pablo se introduce a esta carta, porque es algo hermoso lo que hace el apóstol Pablo y ya nosotros podemos entender que es básicamente característico del apóstol Pablo. Antes de ir a exhortar, él quiere hacer meditar a la iglesia de Corinto en algo. Y eso es lo que vamos a descubrir. Veamos entonces lo que dice esta epístola. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Esta es una introducción, podríamos decir, normal, que de costumbre el apóstol Pablo hace, de presentarse a sí mismo como un apóstol llamado por el Señor Jesucristo. Nosotros ya tenemos un conocimiento del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo, cómo se convirtió, ya sabemos que efectivamente, ¿cierto? El Señor se le aparece en camino a Damasco y que él lo llamó y que le dijo que iba a hacer. Eso nosotros lo sabemos, pero forma parte de la presentación normal del apóstol Pablo para cualquier carta. Lo que nos debe llamar la atención aquí es que nombra al hermano Sóstenes. Y la verdad que muy poco se sabe de este hermano. Debe haber sido un hermano muy amado por el apóstol porque lo pone casi como un coautor de esta epístola. Hay un Sóstenes que aparece en Hechos, pero la gran mayoría de los comentaristas dicen que no debería ser el mismo. Pero independiente de quién fuera el hermano, nosotros podemos centrarnos en que esta carta particularmente fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, así como lo dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Añade, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando nosotros pensamos en Corinto, ¿cierto? Inmediatamente pensamos en una iglesia carnal. E inmediatamente comparamos los frutos de aquellos que podríamos decir, representan en Corinto y muchas veces dudamos hasta de su salvación, ¿cierto? ¿Cómo tan carnal? Aquí lo que nos debería llamar poderosamente la atención es que el apóstol Pablo cataloga, ¿cierto?, esta iglesia como la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto, a pesar de su carnalidad y de sus muchos problemas, es la iglesia de Cristo. Y en ese sentido nosotros podemos tomar algo de esto. Y es que muchas veces nosotros miramos a ciertas personas y por sus obras ponemos en balanza, ¿cierto?, sus obras, y muchas veces nosotros nos catalogamos, nos ponemos en la posición de juez o de alguien que tiene un discernimiento muy profundo de los espíritus para poder determinar si esta persona es o no salva. Y quizás es un llamado de atención a nosotros en el sentido de que nosotros no pesamos los corazones, el que pesa el corazón es el Señor. Y muchas veces nosotros podemos entender que en las iglesias, hermanos, hay gente que es madura y tiene frutos tremendos de ser santos y son salvos, sin duda. Pero hay otros hermanos que son salvos y que no tienen los mismos frutos, que no tienen el mismo ánimo, que no tienen las mismas capacidades. Es por eso que el mismo apóstol Pablo escribe, ¿cierto?, a la carta a los tesalonicenses y les dice lo siguiente. En la primera carta a los tesalonicenses le dice,
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esto nos enseña algo. Y es que la iglesia de Cristo, hermanos, está compuesta por un sinnúmero de personas con diferentes estatus espirituales. Así como hay, y como ha dicho el apóstol Pablo, personas menos piadosas y por tanto más carnales, más flojos, menos estudiosos, que sirven menos, que se congregan menos, que realmente muchas veces hay que llevarlos, ¿cierto? Que hay que ponerle una cuerda y echárselo al hombro y subirlo. No significa que no sean hijos de Dios. De hecho, desde la perspectiva cristiana, hermanos, nosotros, al ver a estas personas, deberíamos ser movidos a hacer lo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses: animar, alentar, amarlos, sostenerlos, tenerles paciencia, ser prudentes, ¿cierto? Ser esforzados. No estoy haciendo una invitación a aquel perezoso, ocioso, flojo, a que diga, perfecto, como yo soy así, entonces está bien que los demás me lleven, ¿cierto? Porque es mi condición natural. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el que está en esa situación, sin duda, la iglesia debería responder como tal, pero todo cristiano tiene la obligación de crecer. Todo cristiano debe vivir en novedad de vida. No se puede quedar toda la vida así. No puede ser 15 años un carnal y un flojo, porque eso ahí sí que va a dar testimonio de que realmente usted quizás no es. Se entiende que usted quizás lleva poco tiempo en la iglesia y le cuesta entender, o no entiende derechamente, o le cuesta levantarse en la mañana para congregarse, o le cuesta servir en la iglesia. Está bien, pero debe llegar a un punto donde pase de ser sostenido a sostener a otro, donde pase de ser enseñado a enseñar a los demás, donde pase de ser servido a servir a los demás. Eso es un proceso natural que todo cristiano debe hacer. Y todo cristiano debe hacerlo, hermanos. Aquí no hay excepciones. Sea rico, pobre, inteligente, un poco que le cueste más, gordo, flaco, no hay distinciones. Todos somos hijos de Dios y todos debemos avanzar en esa dirección. Y esto es algo que claramente los corintios también en su momento más adelante lo vamos a poder conversar, que tenían ciertos problemas. Derechamente, la carta a los corintios, hermano, es una carta muy práctica. Y muchas veces, por más que nosotros cataloguemos a los corintios de carnales, nos vamos a ver en un espejo, tremendamente, hermanos. Pero sigamos viendo lo que dice el apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Como habíamos mencionado, cosas malas estaban sucediendo en la iglesia corintia. Pero antes de poner énfasis el apóstol Pablo, entonces, en estos problemas, él aquí dice que está dando gracias por haber, ¿cierto?, levantado a esta iglesia. Gracias al Señor. Y aquí el apóstol Pablo está dando gracias por un tema, por una particularidad. Él dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pongamos en contexto, el apóstol Pablo, entendiendo que hay una iglesia que está con problemas, dice, yo doy en mis oraciones gracias por haber sido testigo o por saber de que en esa iglesia, que por lo menos tiene problemas, pero en esa iglesia hay hermanos, iglesia de Cristo, que se une con todos los que invocan el nombre del Señor en todo el mundo, parte de la iglesia universal. Yo doy gracias porque ahí se ha derramado la gracia de Dios. Está ahí la gracia del Señor Jesucristo. En esa iglesia hay don de Dios. Recordamos que la palabra gracia, en su definición, es regalo inmerecido. Regalo, a su vez, es lo mismo que un don, ¿cierto? Yo puedo traerte un don y significa que te estoy trayendo un regalo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos al título del sermón, encontramos que nosotros estamos haciendo alusión a que hemos sido bendecidos con gracia, con regalos
de Dios. Y esto es algo que a nosotros nos debe hacer vernos en un espejo cuando hablamos entonces de los corintios. Porque como hemos dicho ya, el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios que ellos han sido bendecidos por Dios. Y nosotros entonces podemos vernos como ellos, como iglesia local, y decir, nosotros también hemos sido bendecidos por Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Si nosotros nos fijamos acá, hermanos, es que el apóstol Pablo entonces está hablando de que la iglesia de Corinto ha sido enriquecida. Utilizan estos pasajes los ministerios de prosperidad, ¿cierto? Para decir que ahora nosotros tenemos que también ser enriquecidos y bla, bla, bla. Pero, hermanos, el enriquecimiento que realmente debe importarnos a nosotros no es el del dinero, en lo absoluto. Y es más, el apóstol Pablo no está hablando de un enriquecimiento de dinero. Él está haciendo una observación ahí clarísima, una explicación a través de la coma, ¿cierto? Él dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué cosas? Coma, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces comprendemos, hermanos, que, como habíamos dicho, que hemos sido bendecidos, enriquecidos con gracia de Dios, nosotros también hemos sido enriquecidos, bendecidos, llenados, abastecidos, ¿cierto? Dotados por Dios. Hemos recibido nosotros regalos mucho más importantes que el dinero, que el buen pasar. Hemos recibido regalos de Dios que nos hacen ricos, enriquecidos, bendecidos, pero de una perspectiva espiritual. Lamentablemente, hermanos, y esto es algo importantísimo de hacer, de señalar, y es que lamentablemente muchos hermanos que profesan la fe viven vidas llenas de tristeza, de desazón, viven vidas cabizbajas, porque están pendientes mucho de sus circunstancias inmediatas. Y dicen, bueno, no me puedo comprar el auto que quiero, estoy triste porque la casa no es la casa que yo quiero, porque no me puedo comprar ropa de marca. Y una serie de cosas que son materiales, hermanos. Personas que profesan la fe, que andan de alguna manera oscureciendo y entristeciendo su propio corazón a través de poner la mira en las cosas que no tienen y que por lo demás son económicas, hablan de dinero, hablan de recursos que por lo demás, cuando usted se muera, no se los va a llevar. Porque hasta donde nosotros sepamos, nadie se lleva nada en la tumba. Porque incluso, ¿cierto? Cuando se mueren y se van vestidos, las personas se van vestidas, después se encuentran la pura ropa, ¿cierto? Y eso, pues se destruye todo. No se llevan nada. Y por tanto, nosotros como hijos de Dios, iglesia de Dios, que invoca el nombre del Señor y que no es parte de este mundo, que no vive en conformidad a la visión de este mundo ni a la filosofía de este mundo, ¿por qué debemos estar nosotros sufriendo por las cosas que anhela el mundo? Por el contrario, nosotros vivimos fundamentados en la esperanza de la gloria venidera, de las cosas espirituales. Y que por lo demás podríamos decir, sí, son eternas, que se van a consumar cuando Cristo venga, pero nosotros ya como iglesia hemos recibido una serie de bendiciones, pero que lamentablemente no meditamos en ellas. Hay muchas, innumerables bendiciones que nosotros tenemos, pero que no las valoramos. Y ahí el problema. Porque si nosotros valoráramos, hermanos, lo que el Señor nos da, nosotros deberíamos vivir todos llenos de gozo, felices.
No tengo, ¿cierto?, para comer pan más que no sea con mantequilla o margarina. Pero hay otras cosas que deberían satisfacerlo mucho más. Y aquí el apóstol Pablo entonces empieza a decir, ¿cuáles son estas bendiciones? ¿En qué has sido bendecido? Porque alguien podría preguntar, bueno, ¿en qué he sido bendecido yo? No tengo ninguna bendición. Lamentablemente, hermanos, es algo que quizás no está viendo. Pero el apóstol Pablo dice ahí que una de esas bendiciones con las cuales nosotros hemos sido enriquecidos es la palabra de Dios. Que dice ahí, en toda palabra. Y se refiere justamente a la palabra de Dios. Y si nosotros pensamos en uno de los regalos más despreciados por la iglesia de Dios, sin duda llegaríamos a la conclusión de que es la Biblia. La gran mayoría de los evangélicos cristianos no conocen sus Biblias, no leen sus Biblias, no tienen tiempo para ver sus Biblias. Las Biblias están llenas de polvo, están nuevitas. No vamos a hacer ese ejercicio de levante su Biblia porque lamentablemente vamos a ver muchas Biblias muy nuevas y eso es un problema. No debería jactarse de tener una Biblia nuevita, debería darle vergüenza. ¿Por qué? Como decía Charles Spurgeon, la condición de su Biblia va a hablar de una manera totalmente opuesta de cómo está su alma. Si su Biblia está muy destrozada es porque realmente su alma está, pero maravillosa. Y su Biblia está nueva es porque su alma está mal. ¿Por qué? Porque sin duda la salud nuestra va a ir en directa relación con cuánto nosotros leamos de la Escritura. Así que yo espero ver puras Biblias rayadas, ¿cierto? Así de gordas, no esas que están apretaditas en nada. Hojas todas arrugadas, maravilloso. Muéstrala con... Hay personas que ni rayan la Biblia, pero ¿por qué no la rayan? Porque no la leen. Raye su Biblia, destáquela, haga la escritura al lado, no hay problema. Si en sí la palabra, la Biblia no tiene nada. Es papel. Es la palabra lo que importa, lo que está ahí. Y si es que le gusta ver una Biblia hermosa, se compra otra, de la misma versión, y va a quedar igual. Su Biblia ráyela, subráyela, póngale ahí lo que sea, pero léala, estúdiala. Como hemos dicho, la gran mayoría de los cristianos no leen su palabra. Y si nosotros viéramos esto de la perspectiva de las riquezas, lo que está haciendo el cristiano en sí, que desprecia la Biblia, es despreciar un regalo de Dios. O sea, Dios en su amor a la iglesia le dice, yo voy a enriquecer a la iglesia y le voy a dar mi palabra, porque esto es la palabra de Dios. ¿Y el cristiano qué hace? No. Prefiero ver TikTok. ¿Cierto? Es un desprecio a los regalos de Dios. No se extrañe si después anda amargado y todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo es despreciar lo que Dios le ha regalado para su prosperidad, porque por lo demás, el Señor nos da la palabra para nosotros, que es preciosa por lo demás, para nosotros. Es preciosa, es hermosa. Hay algunos pasajes que podemos leer de la Escritura, ahora no vamos a leerlos todos, pero hay algunos aquí que nos van a dar algún tipo de luz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿cierto? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense, hermano, lo que hace la Escritura, que es sobrenatural. 2 Timoteo 3:16, porque toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Para corregir y para destruir injusticia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Salmo 119, pasaje conocido. Lámparas a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y por lo demás la guardan. Filipenses 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo con una condición: asidos, tomados de la palabra de Dios.
No puede ser lumbrera, hermanos. No puede ser distinto del mundo si es que no estás sujetado de la palabra de Dios. No piense que va a poder hacerlo. Si no estás sujeto a la palabra de Dios, va a ser alguien más del mundo y va a pasar totalmente desapercibido. Si vemos la escritura, hermanos, de la perspectiva correcta, podemos comprender, hermanos, que es un tremendo regalo de Dios. Y no lo desprecie. Porque juntamente con no solamente tener la palabra de Dios, juntamente con ello viene algo. Y es lo que el apóstol Pablo sigue diciendo. Nosotros, hermanos, con la palabra de Dios también tenemos ciencia. Y eso es conocimiento. Proverbios 2 dice que porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, nosotros tenemos ciencia, sabiduría, conocimiento, pero de Dios. Y es otro regalo totalmente, digamos, despreciado del pueblo evangélico cristiano. Otro regalo de Dios despreciado por el pueblo cristiano. Fíjense que el otro día escuchaba en una radio cristiana algo que tenía relación con esto. Y era una especie de conversación y donde uno de los dos preguntaba y le decía al otro que se hizo una especie de estudio, una encuesta. Y la pregunta era esta, y se la hago a usted. ¿Vendería el conocimiento que usted tiene de Dios por $100 millones? Piénsalo, harta plata. $100 millones. ¿Vendería el conocimiento que tiene de Dios por $100 millones? En otras palabras, viene alguien y le dice, toma $100 millones, pero le hace un borro memoria. No sabe nada de Dios. El problema con esto es que cerca del 95 tirando para 99% de los cristianos vendería el conocimiento que tiene de Dios por esa cantidad de dinero. Mucha plata. ¿Qué haría con $100 millones? ¿Qué haría con $1.000 millones? No puede decir y usar el buenismo, decir, yo lo vendería porque con $1.000 millones haría muchas iglesias. ¿Por qué? Porque ya no tendría conocimiento de Dios, no le interesaría. O sea, usted estaría muerto en su delito y pecado. El problema en esto, ¿cierto? De cuando la gente empieza y responde y dice, sí, lo haría. El problema, hermanos, subyace o está detrás en el hecho de que la gran mayoría de los cristianos se acerca al Señor para obtener algo terrenal. La gran mayoría de los que llenan las iglesias se acercan a las iglesias para obtener algo terrenal. Y eso terrenal incluye mejorar mis relaciones personales, incluye mejorar mi matrimonio, incluye tener paz en mi hogar o tener una vida saludable. Pero no está enfocada en Cristo. Y hay un problema. Porque si el tema de que, o la razón que me motiva a mí para ir a la iglesia y ser parte de la familia de Dios, si lo que me motiva a mí es mejorar mis relaciones personales, yo estoy yendo con un foco equivocado a la iglesia. Porque usted no debería venir por eso. Usted debería venir a adorar a su Salvador y querer conocerlo, tener mayor ciencia de Él. Entonces tenemos que enfocar bien para dónde vamos, porque quizás no estamos poniendo realmente bien la mira a los regalos de Dios. Porque el hecho de que nosotros tengamos conocimiento de Dios, hermanos, es un regalo que no se puede vender por ningún motivo. Al que en su mente y en su corazón dice que yo lo vendería por unos $3.000 millones, déjeme decirle básicamente que usted lo que está haciendo al decir sí es vender su alma. Porque si usted dice es que son $100.000 millones, usted le ha puesto un precio a su alma. Y la Escritura, ¿cierto?, nos dice que el alma no tiene igual, no hay equivalente en ella. Nosotros hablamos, ¿cierto?, de que ni todos los tesoros del universo equivalen a un alma humana. Y es cierto,
Su alma no vale absolutamente nada de lo que exista y que podamos ver. Tiene un valor totalmente superior. No se compara. Y por tanto, usted no podría pasársele por la cabeza vender el conocimiento de Dios ni por todos los tesoros del universo. Ahora, entendiendo eso, podríamos entonces mirar el hecho de que podamos conocer a Dios como un verdadero regalo de Dios y que es sumamente importante. Y que, por lo demás, debería llenarme de gozo, debería llenarme a mí de felicidad, de plenitud. No debería estar pensando en otras cosas para amargarme, sino meditando en la gran salvación que el Señor me ha dado. Nunca voy a olvidar, ¿cierto?, las palabras de este hombre que estuvo en cárcel, ¿cierto?, condenado. ¿Por qué? Por realmente predicar el Evangelio. Y él estaba entonces en una celda, muerto de frío, y tenía un pedazo de pan añejo y un vaso de agua, y él decía: tengo un pedazo de pan, un vaso de agua, y a Cristo no merezco tanto. El problema es que nosotros, los cristianos, ponemos los ojos donde no deberíamos ponerlos. Ay, que mis zapatos están rotos. Es que me duelen los pies cuando camino. Mucho meditamos en la riqueza, pero déjeme decirle algo. Usted vive, y a pesar de que sea el más pobre de la congregación, vive con mayores comodidades que el 99% de todos los humanos que han pasado por la historia de la humanidad. Medítelo. Usted tiene más comodidades hoy día que el príncipe más millonario de 300, 400 años atrás. Hace 400 años atrás nadie se subía a un auto calentito un día de lluvia. Pero usted toma un Uber, se gasta 1.200 pesos y se puede dar ese lujo de andar 2 cuadras en un Uber, cosa que alguien antes no podía hacer. No, pero nosotros hoy día estamos tan complicados por las dificultades que pasamos. Hoy día, hermanos, hay una cantidad de millones de personas que no tienen agua potable. Y usted la tiene. Hay millones de personas que no tienen electricidad. Y usted llega a la casa y ¡pum! Algunos hacen. Usted tiene muchas cosas. El tema es que no medita en ellas, que son misericordias de Dios. Algo que es muy importante. Y esas tienen que ver con la salvación, conocimiento de Dios, vida eterna y reconciliación con Dios. Sigamos viendo lo que dice el apóstol. Porque no solamente tenemos esta bendición de Dios, la palabra y el conocimiento que viene a través de ella y de la obra de Dios en nuestros corazones. Dice así: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, de qué bendición está hablando el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo está diciendo aquí que los corintios han sido confirmados. Los corintios han sido confirmados. ¿Y a qué se refiere con estar que han sido confirmados? Él lo dice ahí, que la obra que Dios ha hecho con los corintios ha sido respaldada a través de ciertas obras. La obra de Dios en los corintios ha sido respaldada, confirmada a través de ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Él dice ahí: a ustedes no les falta ningún don. En otras palabras, hablando de los dones espirituales dados por Dios, los corintios los tenían todos. Y eso era una evidencia, algo que respaldaba, que respaldaba el hecho de que los corintios realmente habían sido llamados por el Señor. El apóstol Pablo hace una indicación, ¿cierto? Dice que estos dones estarán hasta que vuelva el Señor Jesucristo en su segunda venida, o al encuentro de ellos con el Señor.
Eso quiere decir que todos los dones espirituales que estaban en aquel tiempo están vigentes hasta el día de hoy. La respuesta es no. Dones sí existen. Como dice el apóstol Pablo, hay dones dados a las iglesias y estos estarán hasta que el Señor vuelva. Y si nosotros pensamos en dones, nosotros no estamos exceptos de esto. Aquí hay una serie, esta iglesia, pensemos así, esta iglesia local, ha sido confirmada, al igual que la de los Corintios, con una serie de dones dados por Dios. Y es cosa que usted empieza a mirar a su alrededor y se va a dar cuenta de cómo el Señor, y sobre todo los más antiguos se van a dar cuenta de cómo el Señor ha ido dotando a la iglesia de dones. Y insisto, dones espirituales, no sobrenaturales, espirituales. Vemos como el Señor ha ido trayendo y ha ido dotando, hermanos, de dones como el de enseñanza, que son dones de Dios, dones de misericordia, dones de sabiduría, con dones de fe, con dones de ánimo, con don de evangelismo. Nosotros hemos visto cómo el Señor ha respaldado a la iglesia a través de una serie de dones espirituales en la iglesia. Y hoy día podemos ver con mucha gratitud a Dios que no hay solamente un pastor parado delante, hay una serie de hermanos sirviendo y que son partícipes activos de todo lo que el Señor hace a través de su iglesia. Y eso es algo que usted diría, deberíamos nosotros darle gracias a Dios por cada uno de los varones que se levanta, que predica el evangelio. Hombres y mujeres. Mujeres también que sirven. Mujeres que son entregadas, serviciales. Estos son, hermanos, regalos de Dios para la iglesia hasta que la iglesia vuelva. Pero nosotros no los meditamos. ¿Y sabe por qué no los meditamos si no los agradecemos? Aparte de que somos unos mal agradecidos por naturaleza, porque esa es la verdad de lo que somos mal agradecidos por naturaleza, es porque nos acostumbramos a ello. Pero si no los hubieran, ahí sí los extrañaríamos. Yo he estado en iglesias donde no hay dones, básicamente. Y una realidad triste. Dones no hay. Desapareció los que enseñan, desapareció los misericordiosos, desapareció los que tenían fe, desapareció los que servían, desapareció los que administraban, no había ninguno. Pero aquí los hay. Y eso debe ser motivo de sumo gozo para cada uno de nosotros. Pero adicionalmente, el apóstol Pablo hace otro énfasis en otra cosa. Y es algo que para nosotros también es algo de profundo aliento. Y que debe ser para nosotros también profundo gozo. Y que debemos meditar en ello como un regalo de Dios. Y el apóstol Pablo está hablando de la perseveración. El apóstol Pablo está diciendo ahí, como nosotros hemos leído, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, nos va a confirmar hasta que vuelva o hasta que nosotros nos encontremos con Él. Como dice su palabra, el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para terminarla. Y nuestra salvación, podríamos decir, nuestra vida eterna no está en nuestras manos para de alguna manera sostenerla, porque no la sostenemos nosotros. Muchas veces se habla, ¿cierto?, de que nosotros para vivir la fe tenemos que sujetarnos fuertemente de Cristo. Pero no es así, hermanos. Nosotros vivimos la fe porque somos sostenidos por Cristo. Es el Señor el que nos lleva a nosotros. Nosotros de esa mano que nos agarra podemos nosotros aferrarnos, pero nunca nos va a soltar. Aunque nosotros nos cansemos y lo soltemos, no nos va a soltar. Porque la fe es dada a nosotros y Él mismo la tiene, digamos, la sostiene. Nuestra salvación la sostiene el Señor. Hablamos de la doctrina de la perseveración o la preservancia de los santos, ¿cierto? Nosotros somos preservados por Dios para que perseveremos en Dios. La Escritura habla, ¿cierto?, de que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Hermano, déjeme decirle,
que si usted es hijo de Dios, el Señor va a llevarlo a que usted persevere hasta el fin. Y eso es un regalo de Dios. Porque ¿sabe qué? Usted puede descansar. Usted puede vivir su vida de fe en entrega a Dios. Esforzándose en no pecar, sin duda. Esforzarse en crecer, sin duda. Pero teniendo la certeza, hermanos, de que usted no va a reprobar. Esto es como la prueba, ¿cierto? La prueba que una chiquilla en un momento contaba la historia por ahí, un predicador. Había una mujer muy inteligente, una niña muy inteligente, pero tenía pánico escénico. Entonces, a pesar de que tenía las capacidades de hacer todas las cosas, si ella se presentaba a la prueba, se paralizaba y no podía responder. ¿Qué sucedió? Que el profesor, como era hábil y sabía que el pánico era de poder, que no la dejaba moverse, era el hecho de que pudiera reprobar, él la invitó, le dijo, da la prueba, pero te aseguro que no vas a reprobar porque la mínima nota que va a tener es un 4. Entonces ella fue con toda la confianza y se sacó un 7. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que hubiera hecho, iba a pasar igual. Y lo hizo libremente. Es una analogía para hablar de la salvación. Hermanos, si usted tiene la fe genuina de Dios, no importa cuántas veces se caiga, todos nos vamos a caer. Usted tiene que hacer todas las cosas para Dios confiando en que el examen ya está superado. Cristo ya pagó. Y nosotros vamos a ser salvos por su obra, no por nuestras obras. Ahora, si usted quiere irse al mundo aprovechándose de esto y se quiere ir al mundo a pecar y a vivir la vida loca, déjeme decirle que usted no es nomás. Así de simple. El Hijo de Dios busca vivir en santidad, lucha con su pecado y agradece el hecho de que el Señor lo sostiene. Y no solamente de eso, el apóstol Pablo termina con estas palabras. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando hablamos de que Dios es fiel, no significa que no pasará hambre. He visto muchos posts o publicaciones comiéndome un asado, Dios es fiel. Auto nuevo, Dios es fiel. No sé, jugando a la pelota, Dios es fiel. Eso no habla de la fidelidad de Dios. Dios no es fiel porque me da gustos. Ojo con eso. Eso no habla de la fidelidad de Dios. Los antros de la prosperidad hablan de estas cosas, pero no, hermanos. La fidelidad de Dios no habla de que Dios me dé gusto, o de que nunca vaya a pasar hambre, o de que nunca vaya a pasar frío. La fidelidad de Dios nos dice que Dios es inmutable, de que Dios no cambia, de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. La fidelidad de Dios dice que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. La fidelidad de Dios dice que si el Señor nos dice que Él nos hará perseverar hasta el fin, es porque lo va a hacer. Si el Señor dice que ha perdonado nuestros pecados, es porque Él los perdonó. Eso es lo que debe sujetarnos a nosotros en darnos esa certeza de nuestra salvación y de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta. No es que un día el Señor se levantó contento y dijo, hoy día los voy a perdonar a todos, y después el otro día se levantó enojado, no, ya no los perdono. Le quita el perdón. Dios no es así. Dios dice, yo te he dado estas cosas y no te las voy a quitar y no se las va a quitar. Dios dice, yo borré tus pecados y no me acordaré de ellos. Y eso significa que el Señor no se acordará de nuestros pecados. El Señor ha asegurado nuestra salvación, hermanos. Eso es un tremendo regalo de Dios. El Señor, el Dios, es el Dios de nuestra vida, es el Dios de nuestra perseverancia. Dios es el que prometió nuestra eternidad, el que aseguró nuestro perdón. Dios es el que nos ha dado la fe. Dios es fiel y por tanto, hermanos, no hay riesgo. Dios es fiel y nos da total y absoluta seguridad.
Todas nuestras certezas deben estar en Dios. Todas las bendiciones que tenemos, todas las riquezas que tenemos en Dios, toda la gracia que hemos recibido de Dios, es algo, hermanos, que nada ni nadie nos va a quitar. Y son regalos, hermanos, que van a estar con nosotros hasta que nos encontremos con el Señor. Hasta que el Señor vuelva o hasta que nosotros nos muramos. Y por tanto, hermanos, todas estas palabras que nosotros vemos que el apóstol Pablo dice a Corintios deben ser para nosotros de profundo aliento y gozo. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para terminar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, lo bendecido que somos, que estamos en usted. Estas palabras, Señor, llenan de gozo mi corazón. Y espero que el corazón de mis hermanos, de sus hijos. Son palabras hermosas las que encontramos, Señor, en su palabra y que por lo demás podemos discernirlas, Señor, en el Espíritu. Porque entre tanta bendición, Señor, que usted nos ha dado, nos ha dado el don de su Santo Espíritu que nos ayuda, que nos revela, que nos enseña y que nos hace discernir las cosas espirituales. Su santa palabra, este glorioso evangelio, que para el mundo es locura, pero que para nosotros es poder de Dios a salvación. Gracias, Señor, por sus innumerables bendiciones. Aliente, le pedimos, Señor, que a través de su Santo Espíritu aliente y conforte nuestros corazones. Y que en momentos que tendamos, Señor, a olvidar las profundas riquezas que encontramos en usted, esta palabra, Señor, venga a nuestra mente y podamos, Señor, gozarnos en ello. Le damos gracias, Señor, por su palabra y por su amor, en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos.